Bienvenidos a otra clase más del Manual de Combate Marines, y en esta ocasión echaremos un vistazo a los vehículos como lo son el tanque de asalto, el tanque de artillería, el poderoso mecha, y el helicóptero de combate. Tanque de asalto, o simplemente conocido como tanque para muchos. Contando con unos impresionantes 2000 puntos de salud, un cañón primario que dispara proyectiles altamente explosivos, los cuales provocan un daño de 2000 a casi 2500 puntos aproximadamente, y una ametralladora secundaria que provoca unos 50 puntos aproximadamente, pero contando con una cadencia extremadamente alta. Este compacto artilugio de guerra es desplegado junto a las fuerzas de la UAC cuando se requiere de potencia de fuego pesada, ya que sus mayores ventajas constan de su cantidad de munición de cada una de sus armas, contando con 40 disparos del cañón principal, más las 400 balas que pueden ser disparadas desde su ametralladora secundaria. Está casi garantizado que lo que sea que este tanque ataque, será completamente despedazado en segundos, sin importar de qué tipo de objetivo se trate, ya sea humano o infernal. Además, la velocidad del mismo también es una enorme ventaja para semejante máquina de guerra, ya que puede maniobrar con absoluta facilidad alrededor de sus objetivos. Como último punto positivo acerca del tanque de asalto, también tenemos su versatilidad en combate, ya que solo requiere que un marine sea su conductor, mientras que el resto se encarga de los diversos peligros alrededor del mismo, además de que si el tanque es destruido en pleno combate, su usuario será eyectado del mismo para seguir combatiendo, y todo esto sin sufrir daño alguno. Ahora pasando a las desventajas, tenemos lastimosamente como principal punto negativo a la rareza de cada uno de ellos, ya que como son tan compactos, destructivos y altamente ágiles en prácticamente cualquier tipo de terreno, solamente se los despliega en situaciones casi desesperadas, para poder acabar con un objetivo particularmente molesto, o bien para capturar un territorio de importancia estratégica. Dado que cada uno de los ejemplares cuesta una cantidad enorme de dinero, llegar a perder siquiera un tanque en alguna misión, significaría un golpe muy duro para las fuerzas de toda la UAC, tanto militar como económicamente hablando, sin mencionar que si bien posee unos 2000 puntos de salud, dichos puntos pueden ser drenados muy fácilmente con fuego concentrado, o bien utilizando munición explosiva, pero de lejos, la munición de plasma es la que más daño puede provocar por impacto. Tanque de artillería. Con unos 1200 puntos de salud, iguales a los del mismísimo Varón del Infierno en ciertos casos, este poderoso tanque tiene una capacidad destructiva enorme, ya que sus armas primarias consisten en dos cañones de 40 milímetros, los cuales poseen una cadencia bastante alta, y pueden acabar con sus enemigos en muy pocos segundos, inclusive contando a demonios de cuarta categoría como presa fácil. Como armas secundarias poseen unos lanzamisiles incorporados al chasis del tanque mismo, y estos utilizan como munición unos poderosos misiles que no poseen ningún tipo de mecanismo de búsqueda para sus objetivos, pero sí poseen un amplio radio de explosión así como el daño mismo que pueden provocar, pero poseen una falla enorme, la cual es su tendencia a moverse en una parábola muy pronunciada al ser lanzados, efectivamente acortando o extendiendo su rango de alcance, dependiendo de la habilidad del conductor del tanque, para calcular la trayectoria necesaria para acertar a sus objetivos. Como ya se podrán imaginar, las ventajas principales del tanque de artillería consisten principalmente en la cantidad de daño que puede llegar a provocar a sus objetivos, tanto con sus cañones automáticos o bien sus misiles, además de poseer una velocidad notablemente más rápida que el tanque de asalto, así como una agilidad ligeramente superior. Pero su mayor punto positivo es, de lejos, la enorme distancia que puede llegar a cubrir, hablando del alcance efectivo de sus armas, tanto primarias como secundarias. Pasando a las desventajas, las cuales son bastante notables, tenemos a su resistencia y puntos de salud. Con relación al primer punto, es quizás el punto negativo más importante de todos, ya que la resistencia del tanque de artillería es un 40 hasta un 60% menor que el tanque de asalto, por lo que puede ser muy fácilmente destruido con munición explosiva, hasta inclusive con municiones balísticas de bajo calibre. Como segundo punto negativo del mismo tenemos a sus puntos de salud, que se pueden llegar a acabar casi sin darse cuenta, ya que 1200 puntos son muy pocos en cuanto a resistencia, a pesar de que un enemigo de cuarta categoría, como lo es el Varón del Infierno, los posea.
Como último punto negativo tenemos a la munición, la cual es bastante más escasa que la del tanque de asalto, contando con solamente unos 18 misiles y unas 1200 rondas del cañón automático que, como podrán intuir, en medio de un combate duro contra cualquier tipo de enemigo, como los infernales, la munición puede llegar a acabarse en muy poco tiempo, contando que la salud propia del tanque no se desgaste mucho antes. Helicóptero de combate. En esta parte seré breve, no solo porque dicho vehículo es casi inexistente debido a su enorme rareza, sino también porque odio con todas mis fuerzas a este vehículo, al igual que su esquema de controles, resistencia, y de manera general, todo. Las estadísticas son las siguientes, gozando de unos impresionantes 400 puntos, ya podrán intuir que la resistencia en términos generales, no es muy buena que digamos, además de contar con unas ametralladoras montadas a cada lado del mismo, estas utilizan un tipo de munición parecido al que utiliza el chasis metálico del Mastermind, los cuales explotan al momento de impactar con su objetivo o bien por una superficie resistente, posee una munición de 1000 rondas las cuales pueden provocar un daño de alrededor de 20 hasta 80 puntos aproximadamente, su cadencia es relativamente buena, aunque sigue siendo notablemente más lenta a diferencia de otras armas. Su armamento secundario consta de unos lanzacohetes, los cuales pueden portar unos 100 cohetes por vehículo. El daño que pueden provocar es bastante bueno, y se podría decir que es una combinación entre la munición del lanzacohetes normal y el cañón de riel, ya que provocan el daño completo del lanzacohetes, pero también poseen un radio de explosión similar al del cañón, es decir, algo pequeño pero que no sufre de una reducción importante al daño. La velocidad de los cohetes, así como la cadencia del lanzador también son puntos positivos, ya que fácilmente pueden llegar a bombardear un área en segundos. Terminado con las estadísticas, ahora pasamos a los puntos fuertes. Como podrán ver, la mayor ventaja del helicóptero de combate es su capacidad de volar, esta misma permite no solo esquivar muy fácilmente los ataques enemigos, sino también maniobrar lo suficientemente bien como para reposicionarte en un mejor lugar para responder el fuego enemigo, su velocidad también es notable al momento de moverse, y sin mencionar que el armamento que posee es muy útil para atacar a enemigos a una distancia considerable, y sin perder mucha precisión al hacerlo. Ahora, pasando a los puntos negativos, voy a agruparlos a todos en solamente 3 puntos, el primero de todos es el esquema de controles y movimiento del mismo, para avanzar o retroceder, el piloto debe de inclinar el vehículo de manera notable en ambos lados, y para nivelar el mismo en un punto en específico, se debe utilizar el horizonte de manera obligatoria para estabilizarlo. No hace falta que diga lo molesto que puede llegar a ser, y tener que utilizar unos controles de este tipo, cuando la gran mayoría de marines de la UAC son entrenados para, específicamente, combatir a nivel del suelo. Otro punto negativo es la resistencia como dije anteriormente, ya que unos 400 puntos son casi la resistencia total de un Cacodemon, claro que dichos infernales poseen cierto nivel de resistencia al daño, cosa que el helicóptero de combate no posee. Por último tenemos a su rareza, la cual como dije antes, es casi única, debido a que no se utilizan muy a menudo este tipo de vehículos, más que nada por la rareza de candidatos que logran graduarse, sin mencionar que los IMETs son el tipo de vehículo que más se utiliza de manera global, por su efectividad en todo tipo de combate, al igual que los tanques. Motocicleta. Básicamente un vehículo de uso civil bastante común, no ofrece ningún tipo de protección, es muy veloz por supuesto pero le cuesta alcanzar velocidad por varios segundos, muy poco ágil a decir verdad, sin mencionar que puede llegar a matar a su portador en caso de que se realice un choque en altas velocidades. En líneas generales diría que la motocicleta es más un artículo de uso para experimentar más que nada, ya que normalmente no se debería de utilizar en lugares cerrados obviamente, y debido a su velocidad que se vuelve exponencialmente más rápida a cada segundo que pasa, más la maniobrabilidad pésima en altas velocidades, pues sobra decir que es inútil en mapas cerrados, aunque funciona bastante bien en ciertos mapas de infierno en la tierra, una de las misiones de entrenamiento favoritas de todos los marines, aunque en el día de exterminación también es muy solicitado.
Ametralladora pesada. Debido al enorme peso de esta poderosa arma, sumado al hecho de sus cargadores tan extensos y la munición que porta, solamente se puede utilizar de manera montada, ya sea en vehículos o en posiciones de importancia. Dicho esto, la munición que utiliza este poderoso cañón automático es de 20 milímetros, lo que se traduce en un poder destructivo impresionante, ya que puede destrozar a sus objetivos con muy pocos disparos, ya sean objetivos humanos, medianos o grandes. Además, sus disparos son capaces de eliminar proyectiles enemigos, como los disparos de lanzacohetes, hasta inclusive afectan a los misiles del poderoso Cyber Demon. Dicho esto, sus mayores ventajas constan de su daño, los cuales rondan los 50 hasta 100 puntos aproximadamente, su cadencia bastante alta y la enorme precisión que posee. El cargador extenso también es otro punto importante, ya que es muy raro llegar a agotar las reservas de dicha arma, sin que su objetivo sea destrozado antes. Ahora pasando a lo malo, lo principal es la falta de movilidad al usar esta arma, ya que mantiene a su portador en un lugar estático sin la posibilidad de moverse, lo cual lo convierte en un blanco muy fácil. Las otras desventajas son el peso que posee dicha arma, y lo que significa que solamente se pueden utilizar en lugares muy concretos o en vehículos muy específicos, volviéndolos un arma bastante poco común en el campo de batalla, pero de lejos, la característica más importante es la cantidad que se desplegan en las misiones, debido a que las fuerzas de la UAC no son muy estacionarias que digamos, que se vea desplegado una de estas ametralladoras pesadas, augura no solo la destrucción total de casi cualquier enemigo que se encuentre, sino también que el lugar donde sea desplegada, tiende a ser un punto de suma importancia, que tarde o temprano se verá arrasada por fuerzas infernales o humanas en cantidades masivas. Y por último y más importante tenemos al traje de combate, traje de batalla, o simplemente conocido como mecha. Este es, quizás, el mejor vehículo de todos, debido a que posee un poder destructivo sin comparaciones, además de una agilidad y velocidad de movimiento muy buenos. Sus estadísticas son las siguientes, con unos 500 puntos de salud como base, y a pesar de poseer un tamaño bastante grande, contra todo pronóstico esta máquina de guerra es mucho más ágil de lo que aparenta, pudiendo realizar inclusive un super salto para acceder a zonas complicadas, o simplemente para usarlo en pleno combate de manera ofensiva o defensiva. Una nota para aclarar antes de continuar, es que el mecha posee 4 tipos diferentes de munición, los cuales veremos a continuación. Ametralladoras. Utilizando las balas del rifle como munición y gozando de unas 900 rondas, con un daño de aproximadamente 30 a 60 puntos por impacto, pero gozando de una cadencia impresionante, este tipo de armamento principal puede llegar a destrozar a sus enemigos en segundos, literalmente, siempre y cuando este no sea de tamaño colosal. El DPS que pueden provocar estas ametralladoras es de aproximadamente 800 a 1500 puntos, convirtiéndola en el arma más destructiva de todas, superando incluso a la minigun, la Girerbusau e inclusive la minigun auténtica. La dispersión de estas armas son considerables, aproximadamente de unos 5 hasta 6 u 8 grados, tanto en horizontal como vertical, convirtiéndolas en armas eficientes hasta una distancia media, de manera obligatoria. Cañones láser. Con la energía suficiente como para poder disparar unos 200 disparos, estos cañones láser son una gran adición al arsenal del mecha, convirtiéndolos en un suplemento de apoyo importante si cualquiera de los otros 3 modos de disparo se quedan sin munición. Su daño es de aproximadamente 50 puntos por impacto, y contando con una buena cadencia, muy similar al rifle de asalto, la mayor ventaja de este armamento es ser utilizado contra enemigos de tamaño medio como máximo, más que nada porque si nos vamos hasta los jefes o hasta inclusive varones, la potencia de los mismos se nota bastante, y tarda demasiado en terminar por eliminar a sus objetivos. Lanzamisiles. Muy parecidos a los cohetes en la práctica, estos lanzamisiles poseen un gran daño y cadencia bastante notable, pudiendo bombardear de manera masiva un área relativamente grande desde una distancia considerable, además de que la abundancia de esos 60 disparos se nota mucho, pero como la cadencia de los mismos es tan elevada, estos terminan por acabarse muy rápido en caso de ser utilizados de mala manera. Como dato final en este tipo de armamento, los misiles como tal poseen una ligera dispersión al momento de ser disparados, de aproximadamente unos 5 grados hasta distancia media. Bombarderos.
Con un daño máximo de alrededor de 100 hasta 300 puntos, este tipo de cohetes tiene como característica principal su detonación en medio del vuelo, lo que libera el contenido de los mismos, que se tratan de una serie de explosivos de tamaño bastante pequeño, pero que poseen un poder explosivo sin comparaciones. La cantidad de munición que estos lanzacohetes pueden portar son de unos 20 cohetes, su cadencia no es muy buena pero se compensa bastante con el poder destructivo que ofrecen por disparo, pero la mayor falencia de este tipo de munición es el rango extremadamente corto que poseen, ya que obliga a su usuario a calcular un rango efectivo, tanto para la detonación del cohete principal, como la zona que será bombardeada por las minas. En términos generales, diría que el mecha es de lejos el mejor vehículo de todos de manera personal, ya que posee en su arsenal de ventajas el daño global que puede provocar de manera singular o conjunta con cada tipo de armamento, así como su velocidad considerable para ser una clase de robot de combate gigante. Además, el super salto que posee dicha máquina es mucho más útil de lo que se podría esperar, ya que no solo ofrece un extra de movilidad considerable al ya de por sí ágil mecha, sino que literalmente confiere al mismo una inmunidad al daño por caída, o al menos, una gran inmunidad general. Pasando a lo malo, diría que el tamaño del mismo puede suponer un problema en zonas que no sean muy abiertas, además de que el número de munición de cada una de sus armas es bastante limitado con relación a cada una de ellas, ya sea por su enorme cadencia o bien por la poca cantidad de rondas que poseen. También la cantidad de puntos de salud del mismo mecha puede llegar a suponer un problema, ya que 500 puntos son aproximadamente los mismos que los Hell Knights, y en efecto, es bastante poco como para una máquina de guerra como esta.
Y hasta aquí el manual marines. Antes de terminar quiero aprovechar estos últimos segundos para avisar algo relativamente importante, y el aviso se relaciona al especial de fin de año. En caso de que este sea el único video del año, pues me disculpo por eso, pero como dije antes sobre lo mierdero que fue este año, resulta ser que en los últimos días, aparentemente se me murió la PS potente que tenía y como podrán imaginarse, pues eso es algo muy malo y hasta ahora no se ha podido solucionar. En caso de que todo salga bien, lo cual dudo muchísimo, pues terminaré por subir unos cuantos videos más. Feliz año nuevo a todos ustedes marines, al menos este año sí que ha sido bastante fructífero para el canal ya que terminamos por superar la marca de 1000 soldados en servicio activo, y eso es una gran victoria, créanlo o no. Dominator cambio y corto.